El día de hoy vamos a seguir con el marco del retiro de yoga y emociones. El día de ayer habíamos mencionado o habíamos definido que era una emoción, con la diferencia literalmente entre un sentimiento. Como esto puede tener ciertas repercusiones, digamos, en nuestro cuerpo, en nuestros comportamientos, tanto así que podría tener una repercusión sobre la identidad de cada uno de nosotros. Estamos diciendo que muchas veces, cuando nosotros ya empezamos a identificar, a sentir muchas veces ya o de forma repetitiva algún tipo de emoción, esta emoción luego se puede convertir ¿en qué? En un sentimiento. Y cuando el sentimiento ya empieza a ser como, ya no solo es un día, sino 2 días, sino ya dura años, y literalmente ya es algo que con lo que nos empezamos a identificar, ya se parta literalmente como nuestro carácter. Y eso también hace muchas veces que nosotros ya empezamos a identificarnos con eso. Entonces decíamos que uno muchas veces dice, es que yo soy melancólica, es que yo soy histérica, es que yo soy alegre. ¿Y es por qué? Porque muchas veces de tanto que estuvimos percibiendo eso con nuestro cuerpo, esa emoción que literalmente está hecha para que dure nuestro cuerpo alrededor de ¿qué? Como de 1 minuto, 2 minutos, luego empieza a volverse de forma repetitiva y luego ya se convierte en un hábito. Y por esa razón, Shivananda nos da la invitación a hacer un caldo de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos que trabajar en aquellas cosas que queremos tener en nuestra vida. O sea, que uno sea una persona alegre o que uno se considere como yo que soy una persona alegre, porque tampoco está bien como identificarse, porque eso no nos define, pero nosotros somos mucho más que eso. Pero decir como yo qué emociones o qué sentimientos, o cómo me quiero sentir, o qué quiero percibir, o cuál es la percepción que yo quiero tener, eso literalmente se construye, eso no es tampoco que sea tan suerte, sino también es como yo quiero ser una persona alegre, yo quiero ser una persona, no sé, sociable, quiero ser una persona aceptada. ¿Esto cómo se hace? Trabajando. ¿Y cómo? De forma, evocando ciertas emociones de forma constante para que luego se vuelvan sentimientos y esto se vuelve parte del carácter. Pero antes, quería recordar pues, que habíamos hablado que son las emociones y la definición de emoción era energía en movimiento. Por lo tanto, literalmente las emociones hacen parte ¿de qué? Del cuerpo energético. Y nosotros, como seres humanos, tenemos 3 cuerpos. Entonces solo nos recordamos como la teoría de Ayurveda literalmente cuando estamos viendo esta parte. Y por un lado, el primer cuerpo es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico está compuesto ¿de qué? De los 5 elementos y el acné digestivo. Es esto que tú percibes, que es la carne. Entonces uno cómo percibe o cómo uno adquiere estos 5 elementos por medio de qué? De la comida. Entonces puede ser, no sé, sabores dulces, sabores amargos, sabores ácidos, calientes, más bien calientes no, sino picantes. Entonces eso lo vemos mucho ¿con qué? Con la parte del cuerpo físico que nos compone literalmente, porque esto literalmente es un cuerpo de comida. El segundo cuerpo, que es el que nos vamos hoy a como enfocar, es el cuerpo astral. Y el cuerpo astral quiere decir toda esa parte energética que está dentro de cada uno de nosotros. Y literalmente, esta parte energética, literalmente va a haber unos vórtices principales donde va a desenvolverse. Entonces me gusta mucho como pensar que hay energías que se sienten más cómodas desarrollándose como en ciertos sectores o como que tengan cierta hábitat. Entonces, como que me relaciono, como yo veo que los vórtices estos son como tipos de hogares con ciertas características. Entonces, hay un hogar que es de mucha tierra. Entonces, como que su característica es tierra, tierra, tierra. Hay otro vórtice que es más agua. Hay otro vórtice que literalmente es más fuego, o más aire, o más éter. Entonces, como que tiene ciertas características. Entonces, uno cuando se recuerda la parte de la Ayurveda, uno dice, bueno, ¿el agua qué es? El agua es húmeda, el agua es fría. Por otro lado, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es la tierra? La tierra también es fría, pero es seca. O el aire, ¿qué es? El aire es frío, pero es móvil, a diferencia de la tierra, que la tierra no es móvil, la tierra es literalmente tiesa, quieta, estable. O cuando vemos el fuego también es móvil, pero es seco, pero es caliente. Uno diría, es el único elemento que es caliente. Y esto también pasa con las emociones. Las emociones también, hay emociones que son más frías y emociones que son más calientes, que evocan ciertas situaciones. Por lo tanto,
uno va a ver que hay emociones que se alojan en ciertas partes de nuestro cuerpo, y estos son los chakras. Entonces, literalmente, hoy no vamos, pues, voy a mencionar sobre los chakras, tampoco es un retiro de chakras, pero sí va mucho de la mano. Entonces, uno puede decir que, sí, listo. Entonces uno ve mucho la naturaleza de las emociones. Entonces uno antes como que quiere como saber dónde se va a desempeñar más cada una, o cuál es el hábitat donde se va a sentir más cómoda, o con qué elemento dónde se va a alojar literalmente. O sea, uno literalmente uno atrae lo que es, entonces uno literalmente se va a alojar donde es como mi propia naturaleza. Entonces las emociones que estamos en este retiro más evocando es lo que es el miedo, lo que es la ira y lo que es la tristeza. Entonces uno piensa como, digamos, la tristeza es fría o es caliente. La tristeza es como más húmeda o la tristeza es más seca. Entonces uno diría como, bueno, cuando tú tienes tristeza, uno literalmente, la tristeza viene acompañado de ¿qué? De las lágrimas. Entonces uno dice, bueno, lágrimas es igual a agua, entonces ya sabe decir que bueno, el agua es moja, es húmeda literalmente, es fría. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde se va a alojar? Para que tú equilibres literalmente la tristeza, tú vas a buscar ¿qué? Una oposición. Y entonces cuando tú estás triste, ¿qué quieres? Cuando tú estás triste, a ti te puede gustar que alguien te abrace, tomarte una bebida caliente. Si tú estás triste, a ti te gusta meterte a las cobijas, arruncharte, no sé, llorar en la almohada, sentir como, ay, quiero cozy. Si alguien te abraza, te encanta que te abracen. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás frío. Por lo tanto, ¿qué quieres? Calorcito, apapacho. A diferencia, digamos, que es lo que sucede con la ira. Uno cuando piensa en la ira, ¿uno en qué piensa? Yo lo diría como es una reacción más fogosa, es más fuego, que son muy opuestos, lo que uno está buscando, digamos, la ira sí se está más relacionada con el fuego, tanto así que uno se calienta, si uno está de mal genio, uno no dice, ay, por favor, apapáchanos, no, tú estás de mal genio, tú dices, por favor, tengo calor, dame agua, está tanto así que tú te pones rojo, es como, sientes que te incendias, como un volcán que erupciona, que uno dice como, uff, explotó, uno dice como eso parece un volcán, literalmente eso pasa cuando tienes ira. ¿Y por qué sucede esto? Porque literalmente está muy asociado a el elemento fuego. Entonces, por lo tanto, cuando uno está como en una situación como de ira o de mal genio, lo mejor es como que uno le dicen como respire, tome agua, vaya que se enfríe la cabeza literalmente. ¿Por qué? Porque tú estás como a pura reacción. Entonces uno ve como estos opuestos, porque uno dice, si tienes tristeza, sí te gusta que te abracen, pero si tienes ira, alguien te va a tocar y la primera reacción que uno va a tener literalmente es como, no me toques, aléjate, quiero aire. Que uno le dicen como te voy a abrazar y es como, no quiero que me toques. Literalmente son reacciones opuestas. ¿Por qué? Porque la temperatura de nuestro cuerpo literalmente está cambiando y la emoción se está alojando en partes diferentes de nuestro cuerpo. Entonces esto se ve muy claro. Digamos, yo me acuerdo que cuando yo estudié, yo estudié Derecho por cosas de la vida, y cuando a uno le tocan como medios para hacer conciliaciones, medios alternativos de solución de conflictos, de controversias. Entonces, como la rama judicial está tan saturada y no sé qué más cosas, pues la idea es que uno también concilie y llegue a un acuerdo, ¿no? Y a uno le decían como tips para que la gente haga acuerdos. En el área, digamos, muchas veces como de familia y esas cosas donde hay muchos sentimientos de por medio, porque es diferente cuando, no sé, tú tienes un negocio con un socio o una sociedad y es algo que es más racional, ¿cierto? Entonces uno dice como, no, que el contrato se incumplió, que sucedió aquello, que hubo una fuerza mayor, que por cosas de la vida no se pudo ejecutar un contrato, es una cosa, entonces es más racional. Pero, digamos, en los casos de familia, cuando hay hijos de por medio, cuando hubo un matrimonio, cuando hubo una infidelidad, cuando, no sé, cuando el padre no responde por los alimentos de los hijos, cuando están conciliando algo que es en derecho, literalmente hay muchas emociones de por medio ahí que están en juego. Entonces uno cuando quiere mediar, literalmente uno tiene que saber, como yo necesito que haya un acuerdo, que viene de la parte racional, pero como hay emociones que se están moviendo, la razón no está pensando mucho, entonces uno dice como balanceo. Entonces yo me acuerdo que uno le decía literalmente que si las personas están muy tristes, a uno le tienen que dar como aromáticas, como situaciones cozy. Entonces si la persona está, no sé, llorando que porque lo abandonó el marido y no sé qué más cosas, y una novela de esas mexicanas así, uno dice, no, dele algo calientico, ¿para qué? Para que pueda como aflojar un poco y esto llegue a una conciliación.
A diferencia que cuando una persona está como muy de mal genio o cuando está explotando o no sé, que una madre estaba de mal genio porque el papá del hijo no le quiere responder por los alimentos y no sé qué más cosas, lo que le dicen como no, tome agua, vaya al aire, para que se ventile literalmente, así se enfría y ya puede tomar como una decisión, como razonable. Entonces, literalmente, uno también en el marco de las emociones, uno también tenía que acudir como a los elementos. Y ya recapitulando con lo que es el cuerpo astral, literalmente este se compone de 5 elementos que son los mismos, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. A diferencia del cuerpo físico, que lo vemos en Ayurveda, bueno, también esto es de Ayurveda, cuando ves del cuerpo físico, tú ves que son estos 5 elementos y el Agni digestivo, que es lo que se encarga ya de como de quemar y disolver todos estos alimentos. Pero cuando estamos en el cuerpo astral, astral, el que se encarga literalmente de quemar o ese fuego, literalmente se llama el buddhi, que es el intelecto. Y que es lo que se encarga como de hacer un discernimiento. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿y uno cómo es que adquiere el aire? ¿Cómo adquiere la tierra? ¿Cómo adquiere, no sé, el fuego? Esto se adquiere literalmente a través, ¿qué? De los sentidos. Entonces uno va a ver muchas veces que lo que está relacionado, no sé, con los sonidos, literalmente lo que es sonido, lo que tú escuchas, está relacionado con el éter. Por otro lado, si tú estás relacionado con el aire, o todo lo que el elemento aire, es ¿qué? El tacto, porque digamos tú el aire lo sientes como el contacto con tu cuerpo. Por otro lado, si tú quieres relacionarte con el fuego, es lo que tú ves. El fuego literalmente es algo que tiene un efecto en la vista. El agua sabe, o sea, está con el sabor, con el gusto. Y por último, lo que está relacionado con la tierra es con el olfato. ¿Por qué razón estoy trayendo esto? Y es porque muchas veces las emociones literalmente son las interpretaciones de las percepciones que nosotros hacemos. Y las percepciones o las interpretaciones, como los adquirimos a través de los sentidos, literalmente. Entonces, de los cinco elementos. Por esa razón es que cuando uno empieza a sufrir o cuando ya el buddhi se empieza como a distorsionar o como que esta cosa ya empieza a fallar literalmente, es porque nosotros, por un lado, o dejamos de usar los sentidos o hacemos un mal uso de los sentidos o un uso excesivo de los sentidos. Y esta es la razón por qué el buddhi, que es el discernimiento, empieza a fallar. Un ejemplo, es como cuando tú ves una percepción, ves, no sé, una vela. Una persona, digamos, que está un poco alterada o que el buddhi ya le está fallando literalmente, que ya el discernimiento como que no ve, puede decir como, ¡ay, peligro, un incendio! Y ya el cuerpo va a reaccionar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque el intelecto ya está fallando. A diferencia que, digamos, si tú ves una vela, tú dices, ¡ay, qué linda la vela, qué rico, ay, qué llama tan bonita, me encanta el olor de esa vela! Y literalmente, ¿qué son percepciones? O tanto así como cuando uno le dicen algo, no sé, que uno se toma las cosas como de una forma diferente a lo que le dijeron. Digamos, una vez me pasó con una amiga que alguien le dijo como, oye, qué bonita te ves hoy, o qué bonita te estás viendo ahora. Y la reacción de ella, antes de decir como, oye, gracias por decirme eso, yo me acuerdo que la reacción fue literalmente que se puso de mal genio porque ella interpretó que le estaba diciendo que antes se veía fea. Y uno dice, no te está diciendo que te veías fea antes, te está diciendo que te ves bonita ahora. Pero ya literalmente le dio ira a ese comentario porque le está diciendo que era fea antes. ¿Y es por qué? Porque como que uno empieza, lo que uno escuchó, uno lo va a transformar, lo percibe de cierta forma, que es el buddhi, el intelecto, el discernimiento, y literalmente creamos una realidad distinta. Y ahí viene ya lo que empiezan a evocarse, lo que son como tal ya los sentimientos. Entonces, literalmente, eso que tú percibiste por medio de la vista, eso que tú percibiste por medio del tacto, esas cosas que tú percibiste por medio del gusto, de la comida, literalmente, del olfato, puede generar algún tipo de sentimiento luego, después de que tú ya lo intelectualizaste, pasó por el buddhi y tú ya creas como algún tipo de emoción, digamos. Y muchas veces si tú ya lo empiezas a repetir en tu cabeza, es un sentimiento. No sé, un ejemplo es que cuando tú estás como comiendo o hay algo que te sabe rico, tú dices como, ay, esta comida me sabe a la comida de mi abuela.
o como de mi casa. Entonces tú ya en ese momento evocas una emoción, luego esa emoción te recuerda un sentimiento, lo relacionas con una vivencia pasada y ahí te quedas con esa sensación. Pero literalmente, ¿qué es? De las percepciones que nosotros adquirimos por medio de los sentidos y luego esto lo transformamos por medio del intelecto. Entonces vamos a empezar a trabajar ya literalmente como de los 3 primeros chakras, que es donde es lo más carnal o lo más animal que nosotros tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque ya los otros 3 últimos ya va a un nivel como más intelectual, como más de elevación, pero estos 3 primeros es lo básico. Literalmente, si usted literalmente no ha balanceado estos 3, aquí ya no puede hacer nada. Porque uno siempre ve que las personas dicen como, no, yo me quiero iluminar, es que yo quiero, y tienen el afán de, no, es que yo tengo que tener más desapego, tengo que trabajar no sé qué más cosas, tengo que tener mejor discernimiento. Pero si literalmente lo de abajo, que es la base, que es la estructura, está fallando, no hay nada que hacer, o sea, esto sí falla, o sea, esto no va a funcionar nunca. Primero tenemos que equilibrar los primeros 3 chakras. Y en especial yo diría que el primer chakra. Entonces vamos a empezar con Muladhara Chakra. El Muladhara Chakra literalmente está en el perineo, en la parte cerca entre los genitales y el ano, y está muy relacionado con el elemento tierra. La tierra es como lo estable, lo básico, la estructura. Digamos, en nuestro cuerpo lo vamos a asociar mucho a lo que son los huesos, los músculos, lo más fuerte, lo más denso, la estabilidad. Y a nivel de nosotros nos vamos a relacionar con ello, con nuestros familiares, lo que son nuestros ancestros, de dónde vengo yo quién soy. Muchas veces también este chakra está muy relacionado, o sea, con el amor propio, si bien también está relacionado obviamente con el chakra corazón, porque es tema de amor, y también con el tercer chakra que está relacionado con el yo puedo. El amor propio también quiere decir mucho que la aceptación de yo quién soy, de quién es mi familia, de dónde provengo, qué me gusta. Y aquí estamos buscando esa estabilidad. ¿Qué es lo que está buscando literalmente el primer chakra o la palabra que me gusta como asociar a Muladhara Chakra? Y es la palabra seguridad. Entonces, cuando nosotros somos unas personas seguras, ¿qué sucede? Que nosotros ya vamos a tener una relación distinta con las otras personas, nos vamos a tomar ciertos comportamientos distintos. La seguridad literalmente nos puede convertir en personas un poco más generosas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos seguros de que tenemos bienes, que tenemos comida, que tenemos un techo, que tenemos unos amigos, que tenemos familia, yo como estoy estable y como estoy segura, yo puedo decir, ay, pues yo tengo plata y mañana te puedo invitar a algo y no pasa, mañana recibo otro dinero. O tengo ciertos elementos que puedo compartir con alguien, entonces yo puedo dar, ¿por qué? Porque me siento seguridad. Cuando nosotros no sentimos seguridad o estamos en ese desbalance porque sentimos como un tipo de escasez o algún tipo de miedo que está relacionado con este chakra, nosotros literalmente ya vamos a empezar como a acumular. Por esa razón, muchas veces cuando esto está desbalanceado, nosotros también podemos acumular peso, acumular grasa. Tenemos problemas de sobrepeso, es porque vamos a empezar a acumular por miedo de que haya escasez. No sé si han visto como esas personas que tienen muchas cosas, que literalmente tienen problemas como acumulación, de que compran algo y uno dice, bueno, ya compraste una cama nueva, entonces vas a regalar tu cama vieja, ¿o qué vas a hacer con ella? Y dice, no, la guardo, ¿qué pasa si después la necesito? Y uno dice, pero ¿para qué vas a necesitar una cama antigua si ya tienes una nueva? Para dormir solo necesitas una cama, porque quieres 2 camas. Y uno ve que son personas que les gusta acumular, como que el desapego literalmente les cuesta. Algo que está muy relacionado, digamos, con el trabajo del desapego es la falta de seguridad. Porque uno cuando tiene inseguridad literalmente quiere acaparar, como esto es mío, tengo miedo a que haya una carencia futura, a que venga a haber un tipo de inestabilidad. Otra cosa que sucede cuando tenemos miedo, literalmente, es que esto se puede vamos a hablar literalmente que que los animales, que es lo más básico, en la parte más carnal que nosotros tenemos, los animales literalmente siempre vamos a ver que vamos a pelear por 3 cosas. Lo primero que uno ve que los animales pelean es ¿por qué? Por comida.
¿Por qué? Porque uno necesita comida, ¿para qué? Para alimentarse. Otra de las cosas que uno ve que los animales también como que pelean es por el territorio. ¿Por qué? Porque necesito dónde hacerme, estabilidad, unas bases para donde yo pueda crecer, un hogar, un lugar estable. Y lo último que uno ve que los animales literalmente están peleando es por la pareja. Entonces uno ve, los animales literalmente pelean por eso, por comida, por territorio y por pareja. Fin de la discusión, eso es básico. Y eso literalmente también nos pasa a nosotros mismos. Entonces cuando nosotros literalmente cuando uno ve como una persona que es celosa o problemas de celos, uno pensaría, no, los celos es igual a que el chakra corazón está desbalanceado porque el amor incondicional está fallando. Literalmente y muchas personas dicen como, si tengo problemas de celos, vaya a trabajar el corazón. Pero como les dije con antelación, cuando uno quiere trabajar algo que está más acá arriba, es porque algo de abajo también está fallando. Entonces, si usted literalmente tiene miedo porque tiene inseguridad y no sabe de su valía, uno literalmente le dice, pues tiene que trabajar el primer chakra. Por esa razón es que usted está celoso, porque tiene miedo. ¿Tiene miedo a qué? A perder su pareja, literal. O que tú ves personas que tienen, que les gusta acumular bienes o que quieren ahorrar, que son tacaños, que dicen como que les cuesta soltar las cosas. ¿Por qué es? Porque tienen miedo a soltar cosas, a gastar. ¿Por qué? Porque tengo miedo a tener una carencia futura. O no sé, ¿qué otros tipos de miedos hay? Cuando uno literalmente está más relacionado con lo que es la tierra. Bueno, a grandes rasgos literalmente se evidencia de esta forma. Algo también, y es que el miedo cuando tiene luz, o sea, porque no podemos decir como el miedo es algo malo, porque literalmente el miedo también nos llama ¿qué? Al cuidado, al cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, digamos, cuando a mí se me activa el miedo, porque a mí me importa a alguien y está de una forma balanceada, yo literalmente lo que voy a hacer es que cuidar a las personas de mi entorno. Entonces, literalmente, si yo veo que un pariente mío o una persona que yo quiero mucho o que me importa está, digamos, enfermo o está en una situación, yo literalmente, ese miedo a mí se me activa, porque el miedo no es que sea malo, el miedo se me activa, pero literalmente lo que va a pasar es que yo voy a decir, quiero que proteger, cuidar, amamantar. ¿Por qué? Porque como yo tengo miedo que te pase algo, yo a ti te voy a cuidar. Y eso es cuando ese chakra se activa, pero de una forma, digamos, balanceada. O digamos también cuando Muladhara Chakra se empieza como a activar, es cuando está la parte sí también del autocuidado, porque muchas veces que uno diría que cuando uno da la valoración de que el miedo es malo, es porque uno piensa que eso no sirve, y en verdad sí, porque nos ayuda a tener autocuidado. El sentido contrario de esto es cuando uno es muy valiente, porque la valentía también es buena, que eso también está relacionado cuando tú tienes ese choque de adrenalina, literalmente, digamos, las hormonas que están muy relacionadas con esto, es lo que es el cortisol y la adrenalina. Y la adrenalina también es necesaria cuando tú tienes un momento de huida, un momento de valía, un momento de coraje, de tengo una situación difícil y por miedo yo tengo que actuar, tengo que ser valiente. Para que tú seas valiente, literalmente se tiene que activar ¿qué? La adrenalina. ¿Para qué? Para que yo le pueda poner pie o freno a esa situación que está haciendo que yo tenga crisis. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos exceso de valentía, exceso literalmente de adrenalina en nuestro cuerpo? Ocurre lo contrario que está buscando este chakra. Y literalmente nos vemos unas personas como más osadas o más arriesgadas. Entonces uno ve este tipo de personas que literalmente, que tú dices como que son personas como muy locas, uno dice como de que se tira de un paracaídas, pero literalmente ya ni siquiera lo hace con cuidados, que dicen como no, voy a hacer una acrobacia en una moto sin casco y voy a estar en un día lluvioso y a las 12 de la noche donde no hay luz, y uno dice, pero usted ¿por qué hace eso? O sea, ¿qué te está pasando literalmente? Y muchas veces es ¿por qué? Porque ese chakra también está en exceso. Ya literalmente no está estable, sino se fue para el otro lado. O sea, cuando hay carencia es cuando estamos en momento de miedo y que todo me preocupa. Pero cuando está ya en exceso ocurre lo contrario, y es que ya empieza esa valía y esa osadía en donde no hay como miedo a las consecuencias y el autocuidado se pierde. Entonces esto es lo que se empieza a gestionar literalmente en lo que es el chakra del miedo. En el chakra del miedo no, en el primer chakra, que está relacionado también con el miedo. También el primer chakra también está relacionado con lo que es la valía, lo que es la materia, lo que es la carne.
y la falta de amor propio. Por eso muchas veces los problemas, digamos, de, no sé, de problemas como nutricionales, de, no sé, de mala relación con la comida, como la bulimia, lo que es la anorexia, literalmente también tiene que ver algo con, con este chakra que está desbalanceado. ¿Por qué? Porque yo dejo de tener como valor en mí. Y tanto así que es como ganas de morirse y por lo tanto yo dejo de qué, de tener comida, de meterle comida a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque como no creo en mí o no me gusta mi cuerpo o no me siento bien con quien soy yo, mis raíces, estoy bien parado, literalmente yo empiezo a tener desbalances con la comida, o sea, mala relación y la dejo de qué, de comer, de meter a mi cuerpo. Entonces también los problemas como de desbalances alimenticios están muy relacionados con desbalances de este chakra. Y también son miedos, obviamente, porque no autovalía. Cuando estamos hablando ya del que es el segundo chakra, que es Swadhisthana, que está relacionado con el elemento agua y el color anaranjado, ya estamos hablando de lo que es el placer, lo que es el gusto, lo que también son las pasiones, los sueños. Por eso, pues acá ya la mayoría que están acá son karma yogis y uno siempre le dicen como cuando vamos a trabajar las posturas de la cobra, de la langosta, del arco, de Anurasana, vamos a trabajar lo que es la creatividad, lo que es la fertilidad, el placer y ya literalmente yo creo que nuestro cerebro como que vamos por automático. Pero en verdad si somos conscientes de esto quiere decir que en este chakra está alojado también esas pasiones, esos sueños, lo que nos hace que nos iluminen los ojos, lo que hace que nosotros ya podamos soñar. Y eso va muy relacionado también con esas aguas internas. Entonces, ese disfrute es lo que hace que es la palabra clave de este chakra, que es la palabra ¿qué? Placer. ¿Cuál es la oposición a esto? ¿Qué es lo que empieza a suceder cuando se empieza a desbalancear? Y es el sentimiento de la culpa. Y es algo que normalmente pues lo veo que pasa mucho en Latinoamérica, especialmente en las mujeres, y no sé si también es por la religión católica, que como que nacimos en un ámbito donde nos sentimos culpables por disfrutar. Entonces uno escucha como esas, no sé, esas generaciones antiguas, que uno siempre tiene que estar preocupado por algo o sentirse culpable por algo. Tanto así que en el credo que uno dice es como por mi culpa y por mi gran culpa. Y literalmente, pues yo considero que esto no está bien, porque literalmente es algo que hace que nuestro segundo chakra empiece ¿qué? A fallar. ¿Por qué? Porque no sentimos como ese placer por la vida. También acá vamos a ver que en el segundo chakra están todo lo que son toda la parte de la felicidad, todo lo que es las pasiones, lo que son los sueños. Por esa razón te dicen como es donde se gestan las cosas, donde se gestan los proyectos. Y algo que me gusta hacer como la relación es que cuando nosotros estamos en materia como de hacer algo, algún proyecto, algún sueño, alguna empresa, algún emprendimiento, literalmente muchas ideas se empiezan a desarrollar en esta parte, donde están las aguas. Entonces es cuando uno tiene el estímulo de que te cuentan, no sé, quiero hacer una empresa de comida para perritos. Entonces alguien que le gustan mucho los perritos, en ese momento va a tener como un goce, literalmente un placer hacia ese proyecto, va a tener como un momento como de una liberación, digamos, de endorfinas, va a tener un momento de alegría y esa alegría literalmente va a hacer que tú empieces a soñar y a decir como, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y con quién me voy a asociar? ¿Y cómo lo hago? Y es como una parte que empiezas a tener como esa parte de pasiones. Y eso se relaciona mucho con las ideas creativas, esa pasión o esa alegría que se te activa, porque ¿cuál es lo opuesto de la tristeza? La alegría. Por lo tanto, la alegría también está alojada en el segundo chakra. Entonces, cuando te dicen algo, tienes un estímulo hacia eso que te cuentan, eso te produce alegría y esa alegría hace que tú empieces a tener ideas creativas, como yo cómo lo hago y cómo lo voy a gestar y qué va a pasar y con quién me voy a asociar. Esas ideas, literalmente, son la parte del segundo chakra. Por eso es que uno le dicen acá está toda la parte de la gestación, no solamente es un hijo, también son los proyectos, los sueños, también se gestan. Ya luego, cuando vamos a ir yendo más para arriba, ya vamos a ir al tercer chakra y está relacionado con la palabra, con la palabra, que esto es Manipura chakra, está muy relacionado con la palabra poder, como el yo puedo. Y el puedo
También hace que nosotros tengamos mejor autoestima, mejor relación con nosotros mismos, también como sentirnos capaces de afrontar las cosas. Por esa razón a uno le dicen como ahí se alberga la fuerza de voluntad y hay que hacer ejercicios abdominales. ¿Por qué? Porque aquí está ese yo puedo, ese vamos por ello, ese fuego interno que nos va a hacer que nos movamos, cómo ya lograrlo y concretar las cosas. Entonces, cuando esto ya se sale de control, ya entramos en momentos como de ira. Y cuando ya también se sale de control es cuando nos volvemos personas bastante egocéntricas y nos creemos más que los demás muchas veces. Por esa razón mucho la ira y el egocentrismo van un poco de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo me creo que yo soy la única persona que tengo la verdad o soy la única persona que tiene conocimiento, muchas veces mi reacción va a ser como de una forma como iracunda o un poco más rabiosa para callar a las otras personas. Lo que yo voy a decir es como tú no sabes o tú no estás en lo correcto y quien está incorrecto soy yo. Son palabras más agresivas, no son palabras que vengan ni desde la nostalgia o no vienen desde el miedo, sino vienen como desde una sensación más fogosa. ¿Por qué? Porque lo que se está activando literalmente es el tercer chakra. Entonces, ¿cuál es la luz de la rabia o literalmente de la ira? La valentía. Lo que también es como, no, la valentía va con el primer chakra. Aquí entra con el coraje. Y cuando hay coraje es lo que a ti se te impulsa a cambiar las cosas, a ejecutar. Por esa razón es cuando le dicen como la fuerza de voluntad. Entonces, digamos, si uno empieza a mirar ya desde los 3 chakras y hacer una síntesis de esto, uno va a observar y a evidenciar que tú para lograr las cosas, o no sé, un proyecto o una empresa, digamos, me encanta poner este ejemplo, tú primero que necesitas lo básico. ¿Qué es lo básico? Recursos, dinero, tierra, literalmente territorio, dónde vas a hacerlo, los planos. ¿Esto qué es? Lo físico. ¿Y esto qué es? Como primer chakra. Entonces, una vez que tú ya tengas los recursos y lo básico, tú ya puedes pensar en algo más. ¿Qué es pensar en algo más? Ya las ideas creativas, el cómo lo hago, con quién me voy a asociar, con quién voy a comunicarme, cómo lo voy a ejecutar, ya empiezan tus pasiones que también te están moviendo. Y entonces uno se queda en el mundo de las ideas, y quedas así. Pero literalmente, si tú solo de ideas y porque muchas veces muchas personas llegan hasta ahí, nunca concretan las cosas porque les faltó un pasito más. Entonces uno queda como listo, tengo los recursos, tengo las ideas y te quedaste como hablando y al final uno dice, ¿y qué pasó? No pasó nada, yo no lo veo tangible. Lo que nos ayuda a hacer las cosas tangibles es la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es lo que nos va a motivar a trabajar, a ejecutar, a hacer las cosas. Entonces, cuando tú dices, tengo un proyecto, tengo las ideas, tengo que hacerlo. Hacerlo es, todos los días tengo que tener disciplina. Todos los días tengo que hacer esta cosa. Todos los días tengo que tener tengo que trabajar en esto. Un día tengo que ir a hacer esto, ponernos planes, hacer las cosas. La realización de las cosas está muy relacionado con el tercer chakra. Entonces, como me encanta poner este ejemplo, porque uno lo va a evidenciar de esta forma. Primero necesito recursos, luego la parte asociada con la alegría, pero por último, es la parte ya de lo que es el poder, es hacer las cosas y ejecutar. Cuando la ira, la luz de la ira literalmente es el coraje, y eso también nos ayuda a cambiar las cosas. Entonces, no sé, muchas veces, o yo lo he visto en mí, cuando yo decidí cómo estudiar Derecho o hacer mi pregrado literalmente, era porque a mí me motivó fue ver ciertas injusticias, moverme ante ciertas situaciones que yo no creía que eran deseables en la sociedad. Uno cuando estudió esto, literalmente a mí me contaban algo, como que a mí no me parecía que tenía que suceder, y yo decía, es que hay que hacer un cambio. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a saber de leyes, tengo que saber, no sé, cómo instalar una demanda, o cómo cómo hacer una petición ante la administración, o cómo voy a realizar las cosas. Pero eso también hace que uno cambie las cosas. Eso también es muy bueno para nosotros. La ira o el coraje hace que nosotros tengamos la fuerza de voluntad, literalmente, para cambiar nuestra vida y darle un giro. Ese giro sale de este tercer chakra. Entonces, por ahora, está viendo la hora,
Esto está lo que vamos a trabajar el día de hoy, o hemos trabajado en el retiro de chakras, en el retiro de, perdón, de emociones, que va muy, muy ligado a, ¿qué? A los sitios donde se encuentran alojadas estas energías, que son ciertos centros energéticos. Entonces, digamos, en el día de hoy vamos a trabajar ciertas formas para trabajar cada chakra y cómo ir soltando ciertas emociones para que estos vayan fluyendo a estos centros energéticos. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, manifestación. ¿No? Bueno. Entonces nos vamos a preparar para cerrar.